principios de 1945, el Tercer Reich de Hitler iniciaba su agonía. Por el oeste, las fuerzas aliadas habían llegado muy cerca del Rin. Por el este, el Ejército Rojo cruzaba la frontera polaca y entraba en Alemania. Los aliados se abrían camino hacia Berlín desde el este y el oeste, frente a un ejército que resistía con dureza. Pero era un intento desesperado. En mayo de 1945, Hitler moriría y Alemania sería finalmente vencida. Antes, en febrero de aquel mismo año, las fuerzas aliadas del oeste se habían reunido cerca del Rin para su último asalto a Alemania. Al norte estaban las densas filas del 21º Grupo de Ejércitos al mando del mariscal de campo Werner Montgomery. Más al sur se encontraba el 12º Grupo de Ejércitos a las órdenes del general Omar Bradley. En esta formación se incluía el Tercer Ejército estadounidense dirigido por el general George Patton. El 8 de febrero, el ejército de Montgomery lanzó un ataque en dos frentes sobre las fuerzas alemanas que defendían el Rin. El frente norte tuvo que abrirse camino por los bosques. El frente sur se vio retrasado cuando los alemanes abrieron una serie de diques e inundaron la zona que los rodeaba. Los dos frentes tardarían 2 semanas en encontrarse en la orilla occidental del Rin. A principios de marzo de 1945, las fuerzas de Montgomery controlaban unos 100 kilómetros de la orilla occidental del río. El siguiente paso era cruzarlo. Al sur de las posiciones de Montgomery, el grupo de ejércitos de Bradley se dirigía también hacia el este, buscando una ruta para cruzar el río. El 7 de marzo de 1945 llegaron hasta el Rin a la altura de Colonia. Pero Hitler había ordenado destruir todos los puentes. Las fuerzas estadounidenses buscaron un paso para cruzar el río más al sur y descubrieron un puente intacto cerca del pequeño pueblo de Remagen. Corrieron hacia él dejando atrás la resistencia alemana que encontraban a su paso. Pero justo antes de cruzarlo se oyó una explosión. Contra todo pronóstico, el puente se mantuvo en pie. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses consiguieron pasarlo rápidamente, cortando cualquier cable que pareciera de demolición. Los comandantes estadounidenses hicieron cruzar a sus hombres de la manera más rápida posible. Los aliados habían penetrado por fin en el corazón de Alemania. En Berlín, la noticia de la captura del puente de Remagen enfureció a Hitler. 5 jóvenes oficiales alemanes fueron sometidos a un consejo de guerra. 4 de ellos fueron fusilados. Y el veterano comandante alemán al mando de las fuerzas del oeste, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, fue destituido. Era la segunda vez que lo destituían en menos de un año. Fue sustituido por el veterano mariscal de campo Albert Kesselring, que había tenido a su cargo las campañas del norte de África y de Italia.
Durante la semana siguiente, los alemanes lanzaron varios ataques aéreos desesperados para intentar destruir el puente de Remagen. Pero no lo consiguieron. El 17 de marzo, mientras los ingenieros estaban reparándolo, el puente se vino abajo inesperadamente. «28 hombres murieron en el accidente. La primera ofensiva aliada en tierra alemana había quedado bloqueada. Más al norte, Montgomery preparaba el primer avance a gran escala a través del Rin. El 23 de marzo de 1945 lanzó un bombardeo aéreo sobre las fuerzas alemanas que defendían la orilla oriental del río. Unos 200 bombarderos Lancaster de la RAF arrasaron la ciudad de Wesel. Poco después, algunos comandos británicos cruzaban el río con vehículos anfibios Buffalo. Las fuerzas alemanas, desconcertadas, mostraron escasa resistencia. Les siguieron otras divisiones. El avance de los comandos duró toda la noche. Al día siguiente, en la mayor operación aéreo-transportada de la guerra, 17.000 hombres de la 6ª División Aérea Británica y la 17ª estadounidense se lanzaron en paracaídas para hacerse con posiciones clave al este del río. Fueron recibidos por un intenso fuego antiaéreo alemán. Un comunicado narrado de la época lo explicaba así. En poco tiempo, centenares de paracaidistas ejecutan sus peligrosos descensos. Apenas tocan tierra, ya entran en combate. Un planeador recibe disparos en el ala a solo 15 metros del suelo. Más de la mitad de los planeadores fueron destruidos o dañados antes del aterrizaje. Unas horas después, los paracaidistas se reunieron con las fuerzas terrestres de Montgomery y se pudo fijar la cabeza de puente aliada. Para el terriblemente competitivo Montgomery, esta operación podría haber sido un momento de gloria, pero se le habían adelantado. La noche anterior, su gran rival, el general Patton, había cruzado el Rin cerca de Oppenheim y ya se encontraba en Alemania. Era una muestra de la intensa rivalidad entre Montgomery y los comandantes estadounidenses que competían para ser los primeros en entrar a Alemania. Durante los días siguientes, los aliados siguieron avanzando. La defensa alemana en el Rin se vino abajo. Al norte, Montgomery se adentraba cada vez más en Alemania, hacia Münster. Al sur, las fuerzas de Bradley, incluido el tercer ejército de Patton, intentaban avanzar hacia el este en dirección a Marburgo y Lauterbach. Las fuerzas aliadas sobrepasaron la gran ciudad de Frankfurt sin detenerse. Las empecinadas tropas alemanas resistían ferozmente. Pero ya no cabía duda de que los alemanes estaban acabados. La única incertidumbre era cuándo se darían cuenta.